Entonces, esta marca Rigol, este es el modelo, bueno, mucho no importa. El rango de frecuencia llega hasta 1,5 GHz, ven desde 9 kHz hasta 1,5 GHz, es el rango oficial donde va el equipo. Y bueno, tiene, digamos, su entrada acá abajo a la derecha. eh, y acá que está tapado, lo puedo sacar, tiene un capuchón negro, pero que siempre es complicado sacar porque está como a presión. Tiene una salida, tiene como un oscilador. También, ahí estamos. Ahí. ¿Ven? Acá tiene una salida, ¿sí? Este tipo conector tipo N hembra. Ahí se ve mejor. Que dice Gen Output, ¿sí? Que es un generador de tracking. Tiene incorporado dentro un generador de tracking, que es como un barredor que barre a la misma frecuencia que la frecuencia que está, digamos, barriendo punto a punto en la pantalla. Ese aspecto siempre es, un, es como un medidor, se puede hacer que es un analizador, de barrido. Siempre está barriendo en frecuencia, desde una frecuencia mínima, acá de que arranca a la izquierda, hasta una frecuencia máxima. Y este generador, yo lo habilito, va a barrer en la misma frecuencia que el medidor. El objetivo de eso es que yo acá coloque, digamos, a un dispositivo en el medio, por ejemplo, no sé, un filtro, y claro, y el generador y el medidor miden y generan a la misma frecuencia, y acá voy a ver directamente como la respuesta en frecuencia del filtro, ¿no? Como si fuera una especie de BNA escalar, ¿no? ¿Por qué digo escalar? Porque el analizador de espectro solamente mide como el módulo, ¿no? El módulo el nivel que le entra, ¿no? Como si fuera una tensión, pero no mide fase. Entonces, lo que yo vería sería como la respuesta en frecuencia que tiene ese filtro. O si yo coloco un cable, me diría justamente la respuesta en frecuencia del cable. Que es lo que quisiera hacer ahora, a ver si lo puedo hacer. Eh, También un minuto, que como es sábado todo arranca un poco más tarde, ¿no? Entonces, la idea es aprovechar un poquito todo lo que tiene. Igual tengo acá al lado, que se los muestro. Ahí, esperen que. Un generador, también Rigol. Sí, es parecido al, al analizar espectro porque llega también hasta 1,5 GHz. Y bueno, es un generador de señales, ¿sí? Que puede generar una modulación también de AM, FM, fase, de pulso. Así que hoy vamos a usarlo un poco en conjunto, generador con analizador de espectro. Pero como primera medición, quise aprovechar ese tracking generator y a ver, vamos a hacer una. eh, Claro, acá como todo el cable que tengo es un cable tipo BNC y el analizador de espectro es entrada y salida tipo N, que hay que colocar en el medio un adaptador. Entonces coloco un adaptador de N a BNC. Y ahí coloco, esperen que el cable lo pongo un poquito mejor para que se vea bien. El cable, fíjense que es un cable, debe ser más o menos unos 60 centímetros. Está enrollado, fíjense de que yo lo enrollo con un radio de curvatura no menor a 20 centímetros. La idea es no hacerle un rulo así, como demasiado corto, porque el cable como que puede sufrir una rotura interna, porque es algo mecánico, así que siempre, o sea, esto es como un repaso desde lo que sería a principio de año. Eh, todo cable tiene justamente como un radio, ¿sí?
un diámetro mínimo donde tiene que estar enrollado, ¿sí? Que está definido en cantidades de veces de su diámetro externo. O sea que si este diámetro, por ejemplo, mide 1 centímetro, que en este caso es menos, en general serían 20 diámetros, o sea de que no puedo arrollarlo menos de 20 centímetros. Eso es una especificación de cada fabricante. Y por supuesto conector tipo PNC macho, ¿no? El típico conector de cualquier cable. Y este cable es el clásico RG58, es el que todos usamos en la facultad, ¿sí? Es un cable bastante común y que llega hasta 1 GHz y gracias, ¿no? Con bastante pérdida. Entonces la idea es justamente verlo en funcionamiento. Entonces ahora vamos a colocar, porque tengo un espacio chico porque para que todo funcione tengo que hacer, bueno, mucho. Ven como que quedó medio, ¿sí? Una cosa así. Sí, siempre este cable tiene que estar como lo menos torcido o con menor tensión posible, tensión mecánica, ¿no? Para que trabaje, digamos, en forma relajada, o sea, de que mecánicamente no esté tensionado. Entonces, bueno, empezamos. Yo voy a mostrarle más que nada la pantalla, ¿sí? Y la botonera que está acá a la derecha, ven que son unos cuantos botones. La idea, bueno, yo les muestro cuando aprieto cierto botón, bueno, como que te los muestro, sino como que les menciono. Entonces, creo que me acuerdo, por este equipo tampoco lo uso demasiado. Ve acá dice Tracking Generator TG, aprieto TG y me aparece un poco el menú que acá dice. Se ve, ¿no? ¿Está claro o está? A ver si le pongo un poco más de luz, ¿no? Ahí, ok. Acá dice TG off, TG on, TG level y lo otro como que esto no interesa. Y normalize. Este normalize es para que el barrido de que haga ahora, ¿sí? Yo lo normalice. O sea, como que yo incluya al cable como parte del sistema, ¿sí? O sea, como que el cable y la planicidad con que va barriendo, digamos, sea una línea horizontal. Así coloco un filtro, digamos, o cualquier dispositivo, cualquier cuadripolo, y me mide eso solamente, sino también en todo el conjunto. Sería como una especie de normalización en transmisión de lo que sería el VNA, ¿no? Con la diferencia que esto mide solamente el módulo. Entonces, siempre el Tracking Generator va a barrer en las mismas frecuencias que barre el VNA. Y fíjense que cuando yo enciendo este equipo, aparece con estos seteos. En este caso siempre, ¿sí? Aparece acá con un barrido de frecuencia que va desde 0, o sea, acá a la izquierda sería 0, hasta 1,5 GHz, que es el full span. O sea, este es el barrido máximo de frecuencia que puedo hacer, que coincide con el rango de frecuencia que puede medir. Siempre arranca así. O sea que la frecuencia central está justo en la mitad de lo que sería la frecuencia máxima, que serían 750 MHz. El atenuador, acá aparece acá arriba, en 10 dB. Esto es típico de que arranque siempre en este valor, que es la mínima atenuación que el fabricante me recomienda usar. O sea, no me recomienda usar atenuaciones por debajo de los 10 dB. A pesar que puedo poner, no sé, 5 dB, 0 dB. El reference level, a veces ref 0 dB, es la línea esta superior, horizontal, sería como tipo plena escala, hacia acá arriba, y eso me está indicando que son 0 dBm. Y cada división vertical, ven que tiene 10 divisiones, son de 10 dB. O sea que va desde 0 dBm arriba hasta menos 100 dBm abajo. O sea que tengo 100 dB de rango dinámico de pantalla. ¿Sí? Abajo dice RW 1 MHz. Bueno, este no sé si es el máximo filtro de que se puede poner o es uno de los más grandes. Yo creo que es el más grande, ¿sí? A ver, de que me fijo. A ver si le puedo setear un filtro más grande.
No, es el filtro más grande que tiene el equipo, es 1 MHz. Acuérdense que el RBW se puede setear en modo, perdón, se puede cambiar en secuencia 1-3-10, o sea que de 1 MHz bajo a 300K, después bajo a 100K, 30K, 10K, 3K, 1K, así hasta el mínimo filtro. Acuérdense que es un filtro pasabanda, ¿no? En secuencia 1-3-10. El mínimo ancho de banda son 10 Hz, o sea que va desde 10 Hz hasta 1 MHz, en secuencia 1-3-10. El que está al lado, el que es el BBW, es el filtro de videos. En general, en la práctica están como apareados, o sea, como que es una relación 1 a 1. O sea, que si yo varío un filtro, si yo varío el RW, el filtro de video como que lo acompaña, porque está en modo automático. Siempre fíjese que hay muchos seteos de que dice, por ejemplo, acá dice en el menú RW 1 MHz, ven acá, y acá dice auto, que está en celeste, y al lado dice manual. A ver, se ve yo. Sí, ahí, auto y manual. Y el de video abajo también dice auto y manual. Y siempre está en auto. ¿Sí? Eso porque justamente este equipo tiene un modo de funcionamiento por default en automático. Y eso hace que si yo cambio a un seteo, el equipo acomode otros, ¿sí?, para su mejor funcionamiento. Por ejemplo, el tema del K. Porque si yo varío justamente el filtro, el RW, bueno, lo único que puede variar es el sweep time, que aparece acá abajo. El sweep time, ven que dice 50 milisegundos, es el tiempo que tarda en hacer todo un barrido en la pantalla. Son 50 milisegundos por pantalla. Es un barrido rápido, dentro de todo, ¿sí? Hay barridos mucho más lentos. Y el span es justamente el ancho de la ventana esta, que es 1,5 GHz. O sea que si yo modifico el filtro, como el span es un seteo que no me puede, digamos, cambiar el aparato por sí solo, porque es un seteo, digamos, que depende de qué estoy midiendo, entonces cuando yo cambio el filtro, lo más probable es que va a aumentar el sweep time, o sea, como que va a ser un barrido cada vez más lento, para siempre mantener el K menor que 1. Eso vamos a verlo más tarde. Entonces, bueno, la idea es que esto barra de punta a punta, y si yo enciendo ahora el tracking generator, vamos a ponerlo que este nivel sea de menos 10 dBm. Esperen, te lo pongo un poquito. Vale. Entonces, menos 10 dBm, a ver. Ah. Eh, eh, Esto siempre tiene acá, pero pongo el punterito, unas flechas hacia abajo y flechas hacia arriba, sabe que yo puedo, digamos, aumentar o disminuir cada uno de estos seteos con su mínima variación, o tengo la famosa ruedita que puedo ir moviendo, y fíjese que este nivel va a ir aumentando cada un dB. Entonces lo dejo en menos 10 dBm. Ahí, ¿sí? Entonces, ahí cuando enciendo acá, ahí lo que voy a ver justamente es como ¿ven? Como un barrido, ¿sí? Este de acá, digamos, que básicamente, y considerando que la planicidad del generador y la respuesta en frecuencia de la emisora de espectro es perfecta, esta curva básicamente me está indicando el comportamiento del cable, que es justamente lo que quiero ensayar. Entonces, ahí, bueno, ahí estamos viendo, ¿sí?, ya, digamos, cómo la respuesta en frecuencia del cable. Si yo normalizara acá, o sea, si yo fuera a normalize y lo enciendo, acá dice normalize off on, ¿sí?, esto se me transforma en una raya, creo que de color verde, que se coloca en 0 dB. Porque toda esta pérdida, digamos, ¿sí?, detiene el cable, o cualquier imperfección, cualquier planicidad o respuesta en frecuencia del sistema. Acuérdense que estamos hablando ahora de un generador, un cable y un medidor. Bueno, todo eso lo considera 0 dB. ¿Sí? Como si yo normalizara en el VNA con un through, que el through
acá sería un cable, y todo eso sería 0 dB. Entonces, 0 dB de transmisión. Entonces, aprieto, bueno, este no es verde, pero es amarillo. Y sigo todo acá en 0 dB. Ven como que es una línea perfectamente plana. A ver, déjenme ver si puedo bajar un poquito acá. Hay un botón que dice Normalize Reference Level, que está en 0 dB. Voy a cambiarlo para que la línea no se vea tan arriba. Ahí está. Trabajo un poquito total ahí. Entonces fíjense que es una línea así perfectamente horizontal. Bueno, y esto es una normalización en transmisión. Esto tiene acá un botón llamado Peak. Peak, que me activa un marker, o sea, es como una especie de medidor puntual que a cierta frecuencia yo puedo ir viendo en cada frecuencia cuál es el nivel del trazo. Ven que ahí dice marker 1, bueno, tengo varios markers. Y ahí me dice justamente, a ver, vamos a ponerlo a 1 GHz. Ven que llego 1 GHz, como que prácticamente es cero dB. Sí, tiene cierta fluctuación, pero prácticamente para cualquier frecuencia es 0 dB. Sí, ahí me están preguntando algo. A Federico. Pueden preguntar, antes cuando se veía menos 10 dB sería. Claro, el Tracking Generator está seteado en menos 10 dB, pero puedo haber puesto menos 20, en 0, en más 10. Eso es la potencia real que yo quiero usar. Claro, la pregunta era si bajaba, o sea, si por ejemplo ponía el tracking generator level en menos 20 dBm, la casi línea se me ponía en menos 20, ¿no? Porque lo que mide el analizador es menos 20, casi, Sí, sí, sí. O un sea, poquito menos. yo cuando normalizo, ¿sí? Esto, no importa qué potencia hay. O sea, como que siempre va a marcar una línea de 0 dB. Porque el objetivo es justamente, a partir de ahora, le incorporo, o sea, como de que le pongo acá al cable una cosa en el medio, y ahí como que mide, ¿no? O sea, mide justamente la respuesta del cuadripolo de que yo le coloco, justamente para no incluirme las pérdidas ni del cable, ni de la planicidad, ni del generador, ni la respuesta en frecuencia del medidor. ¿Sí? Para eso es la normalización. ¿Sí? Ahora, eh, o sea, si yo ahora colocara un segundo cable, me diría la respuesta de ese segundo cable. ¿Sí? Eh, a ver, yo ahora quito esto. Esperen que se me fue el menú. Acá. Voy a desnormalizar, o sea, ahí volvemos a lo de antes. Le saco la normalización. Y ahí como que volvemos a la medición real. O sea, a la medición de menos 10 dBm. Que fíjese que para frecuencias, digamos, bajas, donde el cable se comporta bastante bien, acá hay menos 10 dBm. Y después poco a poco empieza como a ir como bajando. Acá lo ideal no es trabajar con una escala tan grande de dB por división, sino ir como achicando, o sea, trabajar lo más cerca posible de reference level, pero con una escala vertical más baja, no de 10 dB, sino de 5, 2 o de 1 dB por división. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, en el menú AMP de Amplitude, ven que dice acá Reference Level, y la escala. El reference level está en 0 dBm y la escala está en 10 dB por división. Bueno, el reference level voy a bajarlo, ven que a medida que yo bajo, el trazo sube y se va más hacia plena escala. Ven que coloco 9, bueno, y si coloqué menos 10, está, en baja frecuencia está justo sobre el reference level, porque justamente se supone que el cable en baja frecuencia atenúa prácticamente cero. Y lo que voy a cambiarle es la escala. Entonces, bajo de 10 dB, bajo a 5, a 2, a 1. Y ahí estoy viendo 1 dB por división. Y ahí fíjese que
ya aparecen cosas medias raras, ¿sí? Este, primero que en baja frecuencia, esperen que, epa, esto tiene más escalas, 9, 10 ahí. Voy al pic y me paseo con el marker. En baja frecuencia, fíjense como que prácticamente, esperen, ahí, ¿no? Menos 9,5. Bueno, bajo un poquito más el reference level para ver mejor. A ver, menos 9,5 está. Entonces fíjese que el marker, que lamentablemente está medio tapando ahí, en baja frecuencia como que tiende prácticamente a menos 10, ¿no? Entonces, fíjese que estamos ahí, en 20 MHz y prácticamente en menos 10 dBm. Si yo empiezo a barrer en frecuencia, claro, ahí como que poco a poco empieza a caer, ¿sí? O sea, tiene como una tendencia, fíjese que ahí ya es menos 11 en 400 megas, y poco a poco empieza a caer. Y en 1 GHz y medio, que es a toda la derecha, estamos hablando de menos 15 dBm. O sea que desde baja frecuencia hasta alta frecuencia hay una diferencia de 5 dB. Bueno, y esto por supuesto, claro, es una medición absoluta, entonces esto también depende de lo que sería la planicidad del generador, pero este generador se supone que está construido para eso, para hacer un barredor en frecuencia con una buena planicidad. Y el lanzador de espectro también tiene cierta respuesta en frecuencia. Pero vamos a suponer que tanto el generador como el lanzador de espectro son ideales, o sea que sí tienen como una respuesta plana. Y que todo esto, por así decirlo, es culpa del cable, o refleja el comportamiento del cable que puse acá. ¿Qué me pueden decir, ¿sí? Frente a esto? ¿Qué pueden ver? O sea, Podríamos ver la frecuencia de corte del cable. porque cae 3 dB, decís. Esto pasa que Sí. un cable no, no es un filtro. Un cable es como un atenuador variable. O sea, frecuencia de corte es cuando vos tenés un filtro que en la banda de paso adapta y en la banda de rechazo desadapta. Y justamente filtra por desadaptación. Este cable está siempre adaptado, digamos, dentro de ciertos límites, ¿no? O sea, siempre presenta 50 ohms, más o menos, ¿sí? A medida que la frecuencia aumenta, se desadapta un poco más, pero no es que se desadapta. Este no es un filtro, así que frecuencia de corte es como un concepto más para filtros, ¿no? Porque no era cuando el valor de la reactancia coincide con el valor de la resistencia. No era algo así. Entonces, la frecuencia de corte porque atenúa 5 dB no tiene sentido acá. Sí, la pérdida de inserción. O sea, acuérdense que la pérdida de inserción de cualquier cable era como, dependía de dos factores, de la pérdida de inserción del cobre y la pérdida de inserción de la parte dieléctrica. Acá, como estamos hablando de un cable que llega hasta 1 GHz y medio, digamos que la parte dieléctrica empieza, digamos, a tener pérdida acá arriba, pero en baja frecuencia todo esto es dependiendo de la pérdida de inserción de la parte del cobre, o sea, de la parte conductora. ¿Y cómo variaba esa pérdida de inserción en función de la frecuencia? ¿De qué forma? A ver si se acuerdan. Lineal. Lineal era con el dieléctrico, o sea, con las pérdidas. Raíz de F. Raíz de la frecuencia. O sea, aumenta con la raíz cuadrada de la frecuencia. Y fíjense que esto, ¿sí? No es una variación lineal, sino como que tiene cierta panza acá. Y esa panza, si nosotros hiciéramos alguna estimación, y tiene, digamos, parece que es como una raíz de la frecuencia, como que aumenta con la raíz cuadrada de la frecuencia. O sea, como que en baja frecuencia es como medio plano y a medida que la frecuencia aumenta, como que varía cada vez más rápido. Igual esto es escala logarítmica,
en amplitud. ¿Sí? Pero ahí estamos asumiendo solamente que todo esto es por la pérdida de inserción del cobre, ¿no? Pero bueno, pero todo esto es la pérdida de inserción del propio cable. Además, repito, estamos considerando que el generador es perfectamente plano, el lanzador de espectro también tiene respuesta plana, entonces todo eso hace que esta curva también esté como ponderada por los otros factores, ¿no? Pero bueno, fíjense que a 1 GHz, para no hacer, digamos, cuentas medias, a 1 GHz, a ver, 1 giga, ahí llego. A 1 GHz, fíjense que 2,8 dB. Pues eso quiere decir que entre baja frecuencia y 1 GHz, sí, hay casi 3 dB de pérdida de inserción. O sea que este cable, así como está, atenúa 3 dB a 1 GHz. O sea, bastante, ¿no? O sea que si están trabajando a 1 GHz, entra una potencia y sale la mitad, sale 3 dB menos, así que pierde el 50%. O sea que se comporta como un atenuador de 3 dB. O sea que no es un buen negocio, ¿sí? O sea que este cable es un cable que se reserva para baja frecuencia. Y baja frecuencia, digamos, estamos hablando quizás de 500 megas para abajo, ¿sí? O sea que no es un cable para usarlo por encima de esas frecuencias. ¿Por qué? Y porque atenúa mucho. Básicamente, lo que uno quiere de un cable es simplemente el generador con el medidor y nada más. O sea que es básicamente transparente la medición. No que me quite 3 dB de potencia. Bueno, y esperen que saco, a ver. No, siempre tengo ese readout ahí. Y si yo quisiera, digamos, y estas ondulaciones, ¿a qué se deben? Porque tiene un ripple acá, digamos. Y acá también se ve, sí, como un pequeño ripple, ¿no? Como que ven que, sí, hay pico y valle, como que hay pequeño ripple. Acá medio como que desaparece y acá vuelve de nuevo. Hasta por lo menos 1 GHz como que se ve perfecto. ¿A qué se debe eso? A ver si se acuerdan de la primera parte. Generador, gamma G. Carga, gamma L. Gamma G, gamma L, gamma G, gamma L. Pim, 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 pim. ¿Puede ser represiones múltiples? Y sí, mira. Pim, 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 ¿viste? Ese sería reflexiones múltiples. O sea, como de que la onda está haciendo así, está haciendo pa, 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 pa. Está rebotando entre la desadaptación del generador y la desadaptación de la carga. Entonces, justamente esos rebotes múltiples entre gamma G, o sea, acuérdense que la onda va por el cable y así sale del generador, llega hasta la carga y algo vuelve, ¿sí? Por el gamma L. Algo vuelve. Y lo que vuelve llega al generador y una porción de eso también vuelve, como que se refleja de nuevo, tipo tipo TDR. Eso vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, eso hace que justamente haya como un término, que es como si fuera como la raíz cuadrada de m, del término m, ¿no? Lo de 1 menos gamma g por gamma l. En términos de potencia es módulo al cuadrado, que hace que justamente en ciertas frecuencias, ¿sí? Esa adaptación se suma, digamos, a lo que le entra al lanzador de espectro, y en ciertas frecuencias como se resta. Entonces hay frecuencias que hay como una interferencia constructiva y una interferencia como destructiva, así como que se suman o están en fase o están en contrafase. Entonces ahí hace justamente esto. Si no existiera ese rebote múltiple, esta curva tendría que ser como una curva, ¿sí? Como más plana, o sea, como más lineal. Entonces es muy probable que justamente si no estuvieran estas dos desadaptaciones, la respuesta iría como por el medio, ¿sí? Por el valor medio de esa oscilación. Entonces, esa oscilación es básicamente por el efecto de los rebotes, porque tanto el generador como la carga algo están desadaptados.
Si cualquiera fuera cero, si gamma G fuera cero o gamma L fuera cero, no existiría este efecto, ¿sí? Porque no habría reflexiones múltiples. Para que sea múltiple, ambos tienen que estar desadaptados. Bueno, ahí un poco vimos cómo funciona el tracking generator y cómo la respuesta de un cable, ¿sí? Que es simplemente, bueno, es como un atenuador variable con la frecuencia. Esperen que apago. Y ahí un poco volvimos ahí tengo. Si ustedes toquetearon como demasiado, ¿sí? Tocaron el atenuador, el filtro, el reference level, la escala vertical, todo. Lo más fácil, ¿sí? Para volver a lo que es el status quo de esto, o sea, a la página cero, digamos, al comienzo, es acá a la izquierda hay un botón verde llamado preset. Apretan preset y el equipo vuelve a su estado, digamos, como de arranque. Cuando el equipo arranca con los seteos que les mostré al principio, ¿sí? De que el barrido sería full span hasta 1,5 GHz. La parte vertical son 10 dB por división, el atenuador en 10 dB, el filtro en 1 mega, o sea, como que va al seteo como de fábrica, ¿sí? No de fábrica de que se borra todo, sino al que pone cuando se enciende. Entonces, aprieto preset y regresamos al seteo, digamos, original. Eso es la forma más rápida de salir de un seteo donde yo estoy perdido y no sé a dónde fui a parar, ¿no? Que es muy fácil perderse acá. Entonces, con el preset, vuelvo a esta pantalla, digamos, con estos seteos básicos, ¿sí? A ver. Si yo tuviera que recrear esta misma experiencia, pero usando un generador, este de acá, ¿sí? De que no me da el cable, perdón. Simplemente lo que hago es, bueno, conecto el cable al generador. Esperen que voy a... que tengo que poner el adaptador en la salida del generador, porque tengo un solo adaptador. Y el generador también es salida con conector tipo N. Y ahora enchufo el cable, el generador. Esperen que, a ver si ya se carga un poquito esto. Puedo manejarlo más. Tipo youtuber. Ahí está. Ven como que está conectado ahora a la salida de mi generador. El generador puedo hacer, si yo lo habilito acá, RF on, está en 400 MHz y 0 dBm, y si lo pongo en on, ven como que aparece una portadora a una frecuencia acá. Acuérdense que todo esto son 1500 MHz, así que 400 MHz es más o menos un cuarto prácticamente. Entonces, esta es la fundamental, ven como que es como un palito. Y acá al costado aparece como, ¿sí? Equidistante. Fíjense que si la izquierda sería 0 Hz y todo esto son 400 megas, esta distancia son otros 400 megas, así que esta sería la segunda armónica. Y 400 megas más, aunque no se ve casi, acá, ahí que aparece penitas, es la tercera armónica. ¿Ven? Como que este es el famoso DANL, ¿sí? El ruido que tiene el analizador de espectro, el DANL. Y la tercera armónica está prácticamente ahí que asoma, ¿no? Entonces, bueno, si yo empiezo a aumentar la frecuencia de mi generador, claro, ahora veo así, porque el generador que yo estoy usando está generando una frecuencia fija y el analizador de espectro está barriendo. Antes, con el Tracking Generator, los dos hacían lo mismo al mismo tiempo. O sea, generaban y medían en la misma frecuencia. Entonces, cuando el generador estaba generando 0 Hz, el medidor también estaba justamente en el barrido, estaba acá. Entonces, iba barriendo y midiendo en el mismo punto. Entonces, ahí como que veía como
como este palito, como esta amplitud, fuera barriendo, digamos, en todas las frecuencias al mismo tiempo que el medidor mide. Entonces, ahí se da como el efecto de que vimos antes, como una línea. Acá estamos viendo una frecuencia fija con el análisis de aspecto barriendo, ¿no? En frecuencia. Si yo aumento la frecuencia de mi generador, no lo ven, pero voy a aumentarlo cada 100 MHz, ahí serán 500 MB, 600, 700, 800, 900, ven como que va barriendo así, ¿sí? Sí, bueno, esto porque es un paso un poco alto. Ahí vuelvo un poquito a los 400 megas. Bueno, puedo seguir bajando, 300 megas, 200 megas, 100 megas. Y siempre se ve, ¿sí?, una segunda armónica. ¿Por qué? Porque tengo acá por lo menos 50 dB de rango dinámico de ruido, porque el ruido está por lo menos 50 o 60 dB abajo de la señal. Y la segunda y hasta la tercera armónica puedo verlo tranquilamente. La idea es que yo pueda barrer con el generador, entonces voy a barrer básicamente lo mismo de antes, entre prácticamente 0 Hz o algunos MHz y 1,5 GHz. Pero ahora es como un barrido como asincrónico, ¿no? Como que el generador y el análisis de aspecto barren a diferentes ritmos. Pero sería como una alternativa por si yo no tuviera un tracking generator, ¿no? Entonces voy a barrer, pero el que pongo ahí, ven como que empezó a barrer en frecuencia, pero tengo que ver cómo me quedó puesto todo. Mientras voy un poco viendo eso. Mientras ven que la fundamental, y la segunda y tercera armónica van como aumentando, por supuesto a diferentes velocidades, porque las armónicas crecen más rápido, porque son frecuencias dobles o triples. Si la fundamental como que desaparece en cierto momento es porque los barridos son asincrónicos y no siempre. Acuérdense que este barrido, ¿sí?, es cada 50 milisegundos, entonces el barrido del generador tiene que ser mucho más lento para que, ¿sí?, para que un barrido de esto, ¿sí?, siempre capte todas las frecuencias que está barriendo el generador, si no, es como que desaparece, digamos. Denme un segundo que voy a ver el step acá. Que esto arranque en 10 MHz, ahí estamos, hasta 1.5 GHz. Y en menos 10 no, en 0. Y que barra más puntos. Está en 91 puntos, vamos a poner 500 puntos. Entonces, al poner 500 puntos, va a ser un barrido más lento todavía. Ven como que ahí está barriendo 500 puntos, ¿sí?, en total, o sea, 500 frecuencias, desde 0 al 1500, así que está barriendo creo que cada 30 MHz. Bueno, ahí ya tenemos, sí, un buen barrio. Fíjese que yo puedo hacer exactamente igual, ¿sí?, que lo que hice con el tracking generator si yo siguiera la amplitud en cada frecuencia de lo que sería la fundamental, porque las armónicas a mí no me interesa estar viendo, digamos, porque no me aporta, digamos, potencia. Pero el problema es que, claro, veo así. Tendría que dibujarme como respuesta en frecuencia como con una memoria. Entonces, esperen que coloco, digamos, en el reference level está bien, pero voy a colocar la amplitud, la escala, como hicimos antes. La escala de 1 dB por división, ahí está. Ahí ven como que la fundamental va, digamos, barriendo en frecuencia, y fíjense que la amplitud es como que sube, que baja, ¿sí? Y poco a poco como que va perdiendo nivel, ¿sí?, entre lo que sería baja frecuencia. Como para no estar adivinando tanto, los aisladores tienen, a ver, ¿dónde está? Creo que en el botón Trace de lo que es trazo, acá dice Trace Type, que dice Clear Right. Bueno, el Clear Right es que básicamente hace esto, o sea, es barre, y cuando termina un barrido como que va pisando el barrido anterior, o sea, como que va como borrando lo de antes. Entonces, hay como diferentes acá posibilidades.
hay max hold, minimum hold, un promedio, freeze, bueno. El max hold como que memoriza todos los máximos, ¿sí? En cada frecuencia. Entonces, eso es lo que quiero hacer ahora. Entonces, aprieto max hold y empieza como a memorizar todos los máximos que tiene el barrido. Y ahí fíjese como que lo que me interesa es básicamente ver qué pasa acá arriba, ¿no? Ahí como que fíjese como que empieza a dibujar algo que no tiene por qué ser exactamente igual a lo anterior, porque estamos usando otro generador con otra desadaptación, pero bueno, acá estamos viendo un poco todo, ¿no? Esta respuesta en frecuencia del generador, del cable, pero más o menos como que, fíjese que en bajas frecuencias, bueno, acá como que baja un poquito, pero en frecuencias bajas es plano, hay ciertas ondulaciones, eso por las desadaptaciones, por las desadaptaciones múltiples, y acá empieza poco a poco a bajar, ¿no? Y en este caso bajó 1, 2 y casi 3 dB. Así que como que, bueno, acá estamos viendo un poco la respuesta en frecuencia de este generador, ¿no? Entonces hay que ver cuán plano es y todo eso. Pero bueno, esa sería como la medición, digamos, de lo que sería la respuesta en frecuencia del cable más el generador, entre un generador, digamos, externo y el analizador de espectro, ¿sí? Esa sería una de las formas para poco zafar, para medir una respuesta en frecuencia, ¿no? Y estas variaciones son por el mismo efecto del pasabande, ¿no? Por las reflexiones múltiples entre mi nuevo generador y el analizador de espectro. Esta da una curva media rara, ¿no? Como que es como bastante plano, hasta 1 GHz y ahí cae, ¿sí? Habría que ensayarlo con un cable ultra corto para verla, o con medidor de potencia al generador para saber la planicidad real y ahí ver si esta respuesta realmente si es la del cable o si el generador también está como un poco compensando, ¿no? Porque de que sea plano hasta 1 GHz es bastante raro. Yo le creo más al Tracking Generator porque es un generador que está construido especialmente para eso, ¿no? Pero bueno, sí, en el caso de que no tuvieran un Tracking Generator, bueno, con un generador externo y memorizando todos los máximos, pueden digamos, sacar esta respuesta en frecuencia de lo que ustedes quieran. Bueno, entonces ahora voy a volver al estado original. Voy a dejar de barrer. Aquí saco, está, en off, y vuelvo, vamos a poner 400 MHz de frecuencia y 0 dBm. Y acá voy a trace type y pongo clear write. Y ahí como que vuelvo. Pero ven como que quedó seteado con 1 dB por división. Entonces es simplemente hago preset y vuelvo al seteo original.